Buenos días, almorzadores. Seguimos con los bocadillos gourmet. En esta ocasión os presento el bocadillo de rabo de toro desmenuzado con patatas a lo pobre, chalota caramelizada y yema de huevo confitada. Ojo, porque es uno de los mejores bocadillos que he probado. Mirad esa yemita de huevo sobre la patata, sobre la carne. Esto es un espectáculo. Seguro que más de uno está salivando. ¿A que sí? El rabo de toro. Nosotros primero preparamos el rabo de toro por una parte. Una vez que lo tenemos preparado, le ponemos las chalotas caramelizadas, le ponemos las patatitas. Espera, le ponemos la patatita y ahora lo vamos a montar en el plato. Todo porque este plato es tal cual: patata, rabo de toro, chalota caramelizada. Lo montamos y nos lo acabamos con lo que te decía, con las yemitas que vienen confitadas, que es lo que utilizamos para que le dé esa... Realmente es lo que liga. Al final en la cocina siempre hay un hilo conductor, ¿no? Sí. Y en este plato es la salsita esta. La salsa es la que ya te juega con los dulces, los salados. Por aquí, ¿qué tenemos? Tendríamos el bocadillo, ¿vale? Este queda más ligero, ¿vale? Pero lo merece. Lo que hacemos es lo de siempre, ¿no? Le damos un puntito de calor. Aquí tenemos las patatas horneadas que van para el siguiente bocadillo, ¿vale? Son patatas horneadas que le echamos la salsa Mary, que van con el bocadillo de champiñones que vamos a grabar ahora. Acabamos el bocadillo con un aceite de trufa que hacemos nosotros, tiene un poquito de vinagre y también tiene un poquito de foie, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, este le da un punto ácido al bocadillo, ¿vale? Está hecho con aceite de oliva virgen extra y con esto finalizamos el bocadillo. ¿Sabes qué pasa? Que yo no me puedo resistir, o sea, te tengo que comérmelo ya. Mira. Si pudierais comer y sentir este pan crujiente, triple fermentación. Este me lo como yo solo, no lo comparto. Me cago en la mano. Vale, yo voy a coger otra punta. Está buenísimo. Para que le lleve para el campo para coger en el cogeo. Qué bueno. Yo diría que me gusta más este que el de chuletón, sí. Tiene un sabor más intenso la carne, ¿verdad? Dios, qué bueno. Almorzadores, si podéis, Pans and Coffee de la Pobla de Vallbona, y pedéis un bocadillo de estos, está espectacular. Mira. No me la fallaré yo para venir a la hora de la bota. Qué bueno. Conocía sitio por